Buen día, estamos con el profesor Oscar Dancourt del Departamento de Economía de la Universidad Católica, con quien queremos dialogar sobre la coyuntura macroeconómica reciente. El presidente en su mensaje habló básicamente de factores externos, dijo si hay por ahí algún error que me disculpen. Ha sido el Premier el que explícitamente ha señalado que fue un error el ajuste fiscal que tú has criticado antes, o sea, hace mucho tiempo, y también las metas de inversión pública que aparecían sumamente sobredimensionadas en los planes que presentaba el MEF, ¿no? Dado lo que estaba ocurriendo. También sobre la necesidad de ese shock de inversión pública. Finalmente hablan de 25.000 millones de soles, que en realidad no sé qué están considerando allí en ese monto, pero no se habla mucho de la meta del déficit fiscal o cómo van a combinar con la política monetaria, ¿no? O sea, en fin, ¿cómo estás viendo tú esta situación cuando también las metas de crecimiento ya claramente debajo del 3, perdón, y bueno, hay varios temas que tú has señalado hace meses en términos de pronóstico y en términos de sugerencias de políticas. Eh, Inicialmente el gobierno se resistía a aceptar estos temas, pero parece que la realidad está siendo más fuerte ¿no? que la ideología o que las políticas. Eh, Habría que decir que, bueno, todos sabemos que el gobierno de PPK, no todos sabemos, por eso que hay que enfatizarlo, que el gobierno de PPK heredó una economía urbana básicamente paralizada desde 2014, que no creaba empleos, ¿no? En el primer año de gobierno de PPK, la situación de la economía urbana ha empeorado. ¿Sí? Los datos del PBI no primario muestran eso con claridad, son los datos del Banco Central. Y en realidad, si miramos las cifras desde 2004, con excepción de la recesión del 2008-2009, no tenemos un año de tasas de crecimiento tan bajas como este último, en todo ese periodo, ¿no? Entonces, yo diría que esa es la primera constatación. Y la situación en la economía urbana ha empeorado, y efectivamente ya no solamente el empleo en empresas de más de 10 trabajadores, lo que podríamos llamar empleo asalariado, empleo formal, no solamente ha dejado de crecer, sino que en algunos casos se ha deteriorado. Estamos hablando del 80% del PBI. El resto del PBI, agricultura, pesca y minería, y las actividades de procesamiento, son las que le imprimen una dinámica diferente en la estadística, pero para, digamos, la vida de los grandes sectores de la población urbana, este PBI no primario les dice lo que está pasando con la economía. Por varias razones. Una primera es el ajuste fiscal que hizo el ministro Torne, y que ha sido un ajuste fiscal básicamente recortando la inversión pública. Se cayó en el segundo semestre del 2016 y se cayó en el primer semestre del 2017. Ahora le ha dicho, se redujo gasto corriente de los como 15.000 nuevos empleados que entraron al Estado en el gobierno anterior. El punto es que la inversión pública se recortó, Claro. ¿no es cierto? ¿Cuál era la lógica de ese recorte en la inversión pública? Impedir que el déficit fiscal aumente, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Después, como tú has mencionado, Zavala reconoció que esto era un error. Pero hay otro error asociado a hay otra causa básica de esta desaceleración. Yo diría que vamos a ver después si estamos al borde de una recesión o ya empezó, Ya ¿no? empezó. ¿Sí? Pero el otro factor es que mantuvo la política monetaria restrictiva que había
estado que había imperado durante el periodo, los últimos par de años de Humala, del gobierno de Humala, ¿no? Y esa misma política monetaria se ha mantenido durante el primer año de PPK. Ese sería el segundo factor, y el tercero es que apostaron que el motor privilegiado de la reactivación iba a ser la inversión privada vinculada a estos sistemas de concesión, ¿no? A estos sistemas de concesión en obras de infraestructura, el famoso destrave, ¿no? Y entonces vino el escándalo de coimas de Odebrecht y liquidó el destrave. Y entonces nos quedamos solamente con el ajuste fiscal, el ajuste monetario, la inversión en estas grandes obras de infraestructura se paralizó completamente, ¿no? Y después vino el niño. Y todo eso ocurrió en el último año, en el contexto de una economía que ya llevaba pues paralizada 2, 3 años, ¿no? Porque se habían caído los precios de las materias primas a partir de 2012, 11, 12, y los flujos capitales habían dejado de entrar con tanta intensidad como antes. Entonces, ese ha sido, yo creo que esos son los factores que han creado la coyuntura actual, ¿no? Y entonces ahora, digamos, creo que habría que discutir. Ahora, lo último que quisiera agregar para acabar esta parte de cómo llegamos a donde estamos, es que hay una última fuerza que ha entrado en operación que es muy importante y que se está, digamos, pasando por alto, ¿no? Que es que en este contexto macroeconómico la morosidad ha empezado a subir, las perspectivas de crecimiento han caído y los bancos han reaccionado cortando el crédito, en soles básicamente, ¿no? Y esa es una fuerza en la economía peruana actual, una fuerza recesiva muy importante. Y también ha caído la recaudación tributaria de una manera significativa que puede estar asociado a eso. Pero el gobierno dice, ya tocamos fondo, ya empezamos a reactivarnos. El INEI ha sacado unas cifras de que el consumo de cemento y otros empiezan a moverse. Sacan las encuestas y dicen, no, las expectativas están cambiando. Vamos a volver a cometer nuevamente un error, ¿no? Si seguimos con esta visión. Ahí, digamos, yo diría, antes de discutir, digamos, la respuesta actual del gobierno, que está en verdad en el discurso de PPK del 28, este asunto de la recaudación tributaria es una de las cosas esenciales y es muy importante tener en cuenta, ¿no? Hace 4 años, los ingresos fiscales por todo concepto del gobierno, en su acepción más amplia, gobierno general, incluye regionales y locales, estaba entre 21 y 22 puntos del PBI. Para el 2017 el Banco Central está proyectando 18 puntos del PBI más unas décimas, 18,3, ¿no? Entonces se han caído, o sea, hemos perdido en recaudación tributaria 3, 4 puntos del PBI, ¿no? Y hay, digamos, yo diría 3 razones básicas, habría que discutir cuánto cada una, pero digamos en principio quedemos en 1/3 cada una. Una es la caída de los precios de los minerales que exportamos. El otro es la recesión misma, la paralización de la economía. Y una tercera muy importante es la rebaja de impuestos que hizo Seguro. Para formalizar, ¿no? Esta rebaja de impuestos que afectó el impuesto a la renta, en particular el impuesto a la renta de tercera categoría, el que pagan las empresas, y los sistemas de cobro anticipado del IGB. Durante la campaña electoral, el gobierno de PPK dijo que no iba a mover ninguna de estas dos cosas. Bueno, ya retrocedió en el IGB, retroceso que hay que aplaudir, perdón, en el impuesto a la renta, ¿no? Y ahora está a punto de retroceder, PPK lo ha dicho, en el sistema de cobro anticipado del IGB. Yo creo que la respuesta del gobierno es una respuesta para el 2017
vamos a llamarla así, fallida. En primer lugar, el discurso de PPK y las declaraciones del Premier Zavala ponen énfasis en la inversión pública. Antes no se ponía énfasis en la inversión pública. Antes era la inversión privada, social, sistema de concesiones, APPs, etc., ¿no? Pero ahí hay un problema fundamental, ¿no? que se puede plantear así. El gobierno puede gastar sus ingresos tributarios, digamos, sus ingresos fiscales, 18 puntos del PBI más que tributarios fiscales, ¿no? Los ingresos corrientes, más un mete de déficit. Entonces, la recaudación son 18 puntos del PBI, la meta de déficit para este año son 3 puntos. El gobierno puede gastar 21 puntos del PBI por todo concepto. La meta de déficit es la que se impone el propio gobierno, ¿cierto? Ahora, de esos 21 puntos del PBI, en el gasto público hay 17 que en realidad son rígidos a la baja, son inflexibles a la baja, pueden subir pero no bajar. Y ahí están pues salarios, bienes y servicios, pagos de intereses de deuda pública, los pagos a las APP que crecen y crecen y crecen y que tampoco son flexibles, ¿no? Y entonces esos gastos rígidos a la baja, esos gastos públicos rígidos a la baja, digamos, a ojo buen cubero hacen 17 puntos del PBI. Así que lo que puede gastar la inversión pública para el 2017 con la meta de 3 son 4 puntos del PBI. 21 puntos del PBI, tributos, digamos, ingresos fiscales más meta de déficit, menos estos gastos rígidos. Eso es lo que queda. Y lo que queda son 4 puntos del PBI. Pero 4 puntos del PBI es la inversión pública más baja de los últimos 6, 7 años. Estamos al mismo nivel que el año pasado, 16, y que el 15, que eran, y bueno, por debajo del 15, que son años que se cortó la inversión pública, fuerte, ¿no? Entonces, con esa meta de déficit, no hay manera de aumentar la inversión pública este año, 2017. ¿Sí? Y no, todo indica que la meta de déficit no se va a cambiar de 3 puntos del PBI. Dijo, enfatizó la disciplina fiscal todavía en el discurso, ¿no? Y que no queremos un gasto público desaforado. Desaforado, exactamente. ¿No? Entonces, en realidad, no va a haber política fiscal expansiva en el 2017. Y si la va a haber en el 2018, tendríamos que saber cuál será la meta de déficit fiscal para 2018. El otro factor que decide cuánto se invierte no es la meta de déficit fiscal, sino los ingresos fiscales del gobierno, o sea, los ingresos corrientes. Esa es la frase exacta. Pero eso no es controlable por el gobierno. Ha caído de 22 a 18 y todas las predicciones razonables que hay, digamos, citemos la del Banco Central, que son de las mejores, están en 18, no va a variar sustancialmente eso. Yo diría que no hay forma de aumentar la inversión pública de una manera importante si no se aumenta la meta de déficit fiscal, ¿no? Entonces, si tú quieres aumentar, digamos, la inversión pública de una manera significativa, tendrías que aumentar la meta de déficit fiscal de 3 a 4,5. Recursos financieros hay, digamos, o sea, sí hay dinero para financiar ese déficit fiscal entre el Fondo de Estabilización Fiscal y la capacidad de endeudamiento que tiene el gobierno, que tiene una de las deudas más pequeñas de toda América Latina. En realidad, si vemos deuda del gobierno central, deuda pública del gobierno central, es la más baja de toda América Latina. Hay un cuadro en el informe de la situación latinoamericana de CEPAL, el último. Ahí está el cuadrito. Perú está en el extremo del cuadro. O sea que no hay problema ahí. Pero se ha decidido no hacerlo, por eso es que no se aumenta la meta de déficit fiscal. Y la pregunta es, ¿qué cosa se va a decidir el 2018? Entonces, todos estos anuncios, para mí, digamos, implican que la inversión pública en su conjunto no va a aumentar. Y si alguna sección, un segmento de ella va a aumentar, será porque otros gastos se van a reducir, así que el efecto macroeconómico es nulo. ¿No es cierto? Básicamente, puede ser que aumenten un poco la inversión pública y reduzcan el gasto corriente, pero entonces el efecto multiplicador de la inversión pública será pues mucho menos.
que es en realidad el gasto público con mayor efecto multiplicador. Entonces, en materia de política fiscal, no hay nada, yo diría, para el 2017 y está por verse para el 2018. El discurso de PPK no mencionó la política monetaria, No, ni una para palabra, ¿no? Si el directorio del Banco Central tuviera como uno de sus objetivos luchar contra la amenaza, el peligro de una recesión, como el peligro que estamos enfrentando ahora, la tasa de interés debería estar en 1,5%, como en 2008-2009, pero está en 3,75%. Y sin esa política monetaria muy agresiva no va a haber una expansión del crédito en soles, los bancos no lo van a hacer. Ya anunciaron que están ahora dentro del rango meta, ¿no?, de inflación, que era un poco también su obsesión ahí. Claro. El problema es que no han bajado la tasa de interés, digamos, yo diría por dos razones, ¿no? Una, no porque la inflación fuese alta. La inflación, si miramos los datos, la inflación del Perú es baja comparando con la historia previa del Perú o comparando con los vecinos. Es baja. El problema es que la meta de inflación del Banco Central es la más baja de toda América Latina, ¿cierto? Chile, Colombia, México tienen una meta de inflación entre 2 y 4% anual. Perú tiene entre 1 y 3. Y esto viene del año 2007, ¿sí? Cuando empezó el segundo gobierno de García. Entonces, en realidad, el Banco Central no baja la tasa de interés porque la inflación, digamos, si medimos, hay varias maneras de medir la inflación. Los bancos centrales usualmente utilizan una medida que se llama la inflación subyacente para, digamos, evaluar su actuación. Y esta inflación subyacente le quita a la inflación total dos grupos de productos cuyos precios son muy volátiles: combustibles y derivados, y los alimentos frescos, que un día pueden subir y el otro día pueden bajar mucho, ¿no? Entonces, la inflación subyacente la calcula el Banco Central y están los datos ahí. La inflación subyacente está por encima de la meta desde julio de 2011. Ya llevamos, ¿no? Y debe estar recién por entrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la inflación subyacente ha sido muy alta en el Perú. No, si la miras no ha llegado a 4 nunca. Pongo de otra manera, si hubiéramos tenido la meta de inflación de 4 que tiene Chile o Colombia o México, estaríamos dentro del rango, claro. Hubiéramos estado dentro del rango prácticamente todos esos 5 o 6 años, ¿no? Entonces, ese es un problema. Y el otro problema es que efectivamente el banco trata de impedir, el directorio trata de impedir a toda costa que el tipo de cambio suba. ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme de empresas grandes endeudadas en dólares, ¿no? Y eso también tiene que ver con la inflación, porque el tipo de cambio también impacta, no solamente impacta, digamos, sobre la carga de la deuda de las empresas endeudadas en dólares, sino también impacta sobre la inflación. Entonces, esas dos razones han hecho que el banco no baje la tasa de interés como se bajó en 2008-2009. Y este es un factor que ciertamente ha agravado el enfriamiento y la paralización de la economía y lo ha prolongado. El punto es que eso sigue invariable, básicamente, porque han bajado la tasa de interés 2 veces, 25 puntos básicos cada vez, o sea, medio punto en total, ¿no? Pero eso está muy lejos de lo que se requiere en las circunstancias actuales, y en las circunstancias actuales se requiere algo parecido a lo de 2008-2009, o sea, una tasa de interés entre 1 y 1,5, no una de 3,75. ¿No? Esa tasa de interés del banco es importante no porque el público, las empresas o las familias se puedan prestar dinero de los bancos a esa tasa, sino porque esa tasa influye sobre las tasas de interés que los bancos cobran a firmas y familias, ¿no? E influye también sobre el volumen de crédito que se presta.
¿no? Con tasas más bajas se presta más y el crédito crece a tasas más rápidas. O sea, digamos, si queremos crédito abundante y barato para combatir la recesión, necesitamos una tasa de interés del Banco Central de 1 a 1,5 a todo dar, ¿no? Entonces, no hay para el 2017 ni inversión pública, ni un incremento sustancial de la inversión pública, ni política monetaria expansiva. Entonces, yo no entiendo cómo es que la economía se va a reactivar, la economía urbana, ¿no? Lo único que hay es una alza que yo, por lo menos hasta ahora, diría modesta de los precios de las materias primas que exportamos. En su discurso del 28, PPK dice que eso gatillaría una inversión minera grande, ¿no? Pero a mí me parece que eso es un juicio demasiado optimista, ¿no? Y no da la impresión, porque normalmente esos son fenómenos globales, ¿no? O sea, si la inversión minera sube porque los precios de las materias primas subieron, eso ocurre no solo en el Perú. Claro, ¿no? Y no tenemos noticia de que, digamos, se esté siquiera discutiendo sobre el inicio de una ola de inversión minera agatillada por los precios internacionales de los metales. Así que en resumen yo diría que la cosa no pinta muy bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, Oscar. Yo creo que era bien importante dar este baño de realidad, o sea, porque la gente puede confundirse en expectativas que no necesariamente se van a dar. Estamos también en medio de conflictos en sector salud, en sector educación, así que es bueno de replantear los términos del debate para ver qué hacemos y, como tú dices, ampliar la meta del déficit fiscal y bajar la tasa de interés como dos medidas inmediatas urgentes para el país. Muchas gracias. Okay.